Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Somos Nuestra Memoria. Esto es Radio INA y un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña el historiador Francisco Pineda. Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar aquí para compartir tus conocimientos sobre el zapatismo, que parece que son bastante amplios, en esta conversación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Con él vamos a platicar sobre precisamente lo que acabo de mencionar, el zapatismo, pero no el zapatismo en general, sino un tema muy particular que es el zapatismo en la Ciudad de México en los años 1914-1915. Pero antes de dar paso a esta conversación, les mencionaré algunos renglones de la larga biografía del doctor Pineda. Él es doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor investigador del INA, adscrito al posgrado en Antropología Social en la misma ENA. Su línea de investigación es cultura y conflicto en los niveles de maestría y doctorado. Hay que mencionar como antecedentes de esta conversación que ha publicado 3 libros propios, que son La Irrupción Zapatista, 1911, le sigue La Revolución del Sur, 1912-1914, y el más reciente, pero no el último, es Ejército Libertador, 1915. Aparte, junto con Edgar Castro Zapata, coordinó el libro colectivo A 100 años del Plan de Ayala, todos estos libros en ediciones ERA. Actualmente lleva a cabo la investigación para el 4º libro sobre el zapatismo, que tratará sobre los años 1916 a 1919 de la Revolución Mexicana. 1919 es la muerte de Zapata. Gracias a Guajardo, sí. ¿Verdad? Bien, pues comencemos. Como el tema es tan específico, quisiera que comenzáramos por mencionar esto de lo que yo llamaría la hegemonía de la historiografía mexicana en este periodo de la Revolución, que es más bien carrancista o incluso estadounidense, y toda la historiografía zapatista quedó como guardada abajo de la mesa. Podemos comenzar con esto de la historiografía. Sí, por favor. Sí, el proceso historiográfico acerca del zapatismo, pues empezó con los propios zapatistas. Uh-huh. Los zapatistas se preocuparon mucho por su experiencia propia y, por ejemplo, los corridos que compuso Marciano Silva narraban ya los acontecimientos. Uno de los principales libros del zapatismo, publicado en los años 30, en la época de Lázaro Cárdenas, lo escribió un zapatista. Ya después hubo distintas influencias. Las versiones dominantes, las versiones hegemónicas son precisamente las carrancistas y las estadounidenses, y pues ningunean al zapatismo, ¿no? Construyen una visión, en mi opinión, aldeana del zapatismo, y le quitan el carácter revolucionario en el sentido social que tuvo el zapatismo. Fue el proyecto, en mi opinión, más radical y con más fuerza en la época de la Convención. Ya lo vamos a conversar para el año de 1915. Pero hay otro dato importante, que a partir de los años 70, cuando ya se pensaba que se había escrito todo acerca del zapatismo, se recuperaron muchas fuentes zapatistas, tanto documentación escrita, los archivos de miles de documentos zapatistas están disponibles a partir de entonces, y también los testimonios orales de mucha gente zapatista que sobrevivió y que fue entrevistada por historiadores en esa época, los años 70. ¿Estos archivos estaban ocultos, no se sabía que existían, o simplemente no habían salido a la luz pública? Estaban abandonados, otros estaban en la familia de Genovevo de la O. Pero poco a poco se ha ido construyendo las fuentes fundamentales para el estudio del zapatismo, y hoy podemos decir que a partir de estas fuentes, que son enormes,
es posible estudiar el zapatismo desde el punto de vista de los zapatistas, no de sus enemigos, claro, en la prensa, en las fuentes del gobierno, etcétera. No, desde el punto de vista de los zapatistas, qué es lo que pensaron hacer, qué es lo que dijeron al pueblo de México, y luego se contrasta con los hechos, entonces nos da una visión mucho más compleja del proceso revolucionario que encabezó Emiliano Zapata. Bien, en esta conversación estamos mencionando las fechas 1914-1915 por varios motivos. Están los estadounidenses en Veracruz, hay una serie de factores que quisiera que nos mencionaras para contextualizar por qué fue tan importante este periodo de la Revolución para el resto de la Revolución Mexicana, digamos. Sí, claro. Bueno, los antecedentes importantes son el mismo Plan de Ayala, desde el año de 1911, cuando los zapatistas se rebelan en contra del gobierno de Madero, porque se negó a cumplir con el Plan de San Luis en el aspecto agrario. En el Plan de Ayala, lo que plantean los zapatistas es derrocar al gobierno. Y por lo tanto, en los hechos, lo que vienen haciendo después de promulgar el Plan de Ayala es una campaña en 1912 para atacar la Ciudad de México, una campaña en 1913 y otra en 1914. Son 3 campañas sucesivas que llevaron a cabo los zapatistas. Perdón, cuando hablamos de tumbar al gobierno, ¿de qué gobierno hablamos? En un principio era Madero, se llama Madero, 1912. Ajá. Y pues sí, el Plan de Ayala es una proclama de guerra en contra del gobierno de Madero. Madero lo primero que hizo fue intentar asesinar a Zapata. Aunque eran... Le pusieron un cerco a Zapata en Villa de Ayala y esa fue la primera acción importante en el gobierno de Madero. Bueno, los zapatistas inmediatamente proclamaron el Plan de Ayala. Pero al plantearse eso, y después la lucha en contra del gobierno de Victoriano Huerta. La dictadura usurpadora, allí son 3 campañas sucesivas, el 12, el 13 y el 14, para atacar y tomar la Ciudad de México. Eso es muy importante, porque cuando finalmente lo logran, el 24 de noviembre de 1914, los zapatistas tenían apenas 3 años de haber proclamado el Plan de Ayala. A los 3 años exactos tomaron la Ciudad de México, la capital de la República. Y eso en la historiografía hegemónica no existe, no se menciona. Dicen Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México, desfilaron, se sacaron la foto. No. Los zapatistas lanzaron el ataque el 14 de noviembre y en 10 días tomaron la capital de la República. El 24. Pancho Villa y la División del Norte llegaron 9 días después. 9 días después de que los zapatistas habían tomado en combate y habían expulsado a los carrancistas de la capital. Eso es relevante. O sea que se trata de una perspectiva militar, de estar combatiendo en vista a tomar el control de la capital, derrocar al gobierno usurpador y cumplir con los principios que estableció el Plan de Ayala. Esa era la perspectiva. O sea, no se proponían luchar y a ver qué pasa, sino que dijeron vamos a luchar por vencer y por cumplir los principios, decían ellos, exactamente los principios del Plan de Ayala, ¿no? El Plan de Ayala tuvo varias reformas, digamos varias, no sé si llamarlas correcciones, pero en la esencia, ¿qué es lo que plantea el Plan de Ayala que lo hace diferente a los demás planes, al de Madero y al de Carranza y otros? Sí, allí está contenido el principio de revolución social en el zapatismo. Es decir, la restitución de las tierras que hubieran sido usurpadas desde la época colonial, las haciendas, cuando se establecieron las haciendas con Hernán Cortés ahí en Morelos. La restitución de las tierras usurpadas, la confiscación a los monopolizadores de las mismas tierras. Dicen porque la monopolización es la causante de la pobreza de la mayor parte del pueblo de México, entonces hay que confiscar a los monopolios. Y la nacionalización de bienes a los enemigos de la revolución. Son los 3 principios que atañen a las cuestiones de propiedad, ¿no? De bienes materiales. Y hay otro punto que en mi opinión es muy importante porque luego se olvida, que es que ellos plantearon en términos de gobierno que al triunfo de la revolución los jefes del conjunto de la república, de los diferentes estados del país, de las distintas regiones,
se reunieran y nombraran a un presidente provisional que convocara a elecciones para reorganizar todo el sistema estatal. Es decir, hay un principio federalista. No dijeron, al triunfo de la revolución, nosotros somos los gobernantes. Que es lo más común. ¿Y qué es lo que hizo Carranza en su plan de Guadalupe? Lo único que dice es, el primer jefe soy yo y cuando entre a la Ciudad de México el presidente soy yo. Eso nunca lo plantearon los zapatistas. Y la razón era muy lúcida. Dice, miren, nosotros sembramos maíz, sembramos caña de azúcar. En el norte pueden sembrar algodón, ¿no? Jitomate, en otro lado hay lagos, etcétera. ¿Cómo vamos nosotros a decirles cómo se tienen que organizar en la laguna los trabajadores si no conocemos? Dicen, no, en conjunto, entre todos, tenemos que encontrar la forma de reorganizar al país bajo los principios de justicia, ¿no? Me parece muy importante que menciones algo aquí respecto a... Has hablado de los pobres del campo, pero no hemos hablado de los pobres de la ciudad, y creo que también es un principio que tú has manejado con mucho brillo en tus investigaciones acerca de qué importancia tenía luchar no nada más por los pobres del campo o solo por los pobres de la ciudad, sino conjuntamente con ambos sectores. Sí, ellos, los dos sectores sociales más importantes de México en ese país, o sea, los trabajadores del campo y la ciudad, principalmente los pobres, tuvieron, digamos, un proceso de convergencia en la lucha, que se dio a raíz de que los zapatistas tomaron la Ciudad de México. En este sentido, los zapatistas, desde que llegaron en noviembre del 14 a la Ciudad de México, se propusieron desarrollar un amplio trabajo social. Por ejemplo, participaron en inmediatamente que los zapatistas tomaron la Ciudad de México, en diciembre del 14 se fundó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Fíjate. ¿No? Inmediatamente. Y los zapatistas asistieron con los electricistas a varias mítines, asambleas, manifestaciones. La manifestación del 1 de mayo participaron cigarreros, electricistas, trabajadoras telefonistas, junto con tropas zapatistas. El 1 de mayo de 1915. Organizaron también, con el sindicato de maestros de escuela, que era principalmente de mujeres, organizaron una primera, decían, el primer regimiento socialista del sexo femenil. Y hay fotografías. El 21 de marzo desfilaron por las calles de la ciudad. El 5 de mayo también los zapatistas del 15 desfilaron con los maestros de escuela para conmemorar la batalla de Puebla. Llevaron a cabo tantas actividades de tipo social que uno se sorprende. Por ejemplo, en el Museo Nacional, que estaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México, había una escuela para trabajadores, una escuela nocturna para trabajadores. Y allí les proyectaron una película, que en su época era una novedad, que es la película Germinal, que habla de la explotación y la lucha de resistencia de los mineros en Francia. Germinal. Mítines en el hemiciclo a Juárez, y organizaron también pues brigadas de trabajadores de distintos rumbos de la ciudad, desde Contreras hasta el centro histórico. En el Zócalo hacían sus instrucciones militares todos los domingos para los obreros, para los trabajadores. Ahora bien, en mi opinión, ese trabajo, que fue muy complejo porque se daba simultáneamente a los acontecimientos militares muy complejos del año 1915, también sucedió otro hecho muy importante que tiene, a mí me sorprendió haberlo visualizado en todos los documentos y en los materiales de prensa, y que es que las mujeres más pobres de la Ciudad de México se rebelaron en la capital del país porque había una situación de hambre muy fuerte y los distintos sectores adinerados empezaron a acaparar los víveres para obtener ganancias con la especulación. Por ejemplo, en un molino de nixtamal les quitaban a las mujeres el 30% del maíz que llevaban. Y había una situación de injusticia muy grave. No había maíz para comer, frijol tampoco, carne menos.
Entonces las mujeres se rebelaron en la Ciudad de México. Esto fue de mayo, junio de 1915, y se presentaron al cuartel zapatista a pedir respaldo, a decir, ¿y qué hacemos? Y entonces los zapatistas les dijeron sí. Ahí se da una convergencia. Los campesinos pobres y las mujeres pobres. Campesinos principalmente indígenas y las mujeres más pobres de la ciudad. Esa convergencia de los más pobres del país, en la capital de la República, en tiempos de revolución, se expresó en una situación insurreccional que vivió México en lo que yo llamo las jornadas de junio de 1915. ¿Cuánto tiempo estuvieron los zapatistas aquí en la Ciudad de México? ¿8, 9 meses? Sí, algo así. Es del 24 de noviembre del 14, que tomaron la capital, al 2 de agosto de 1915, que ya no perdieron la capital y ya no pudieron volver, ¿no? Mencionaste hace unos momentos la entrada, bueno, lo que siempre nos enseñan en las fotos famosas, la entrada del ejército villista, el ejército zapatista por Bucareli, desfilando para entrar triunfales en la Ciudad de México, aunque acabas de mencionar precisamente que Villa llegó mucho después. 9 días después. Sí. 9 días después, y Zapata llegó el 24, del 14. Los zapatistas tomaron el 14. Tomaron la capital, llegaron al Zócalo, tomaron el Palacio Nacional la noche del 24 de noviembre. Y digamos, ¿de dónde venían los zapatistas? ¿Cómo fue que fueron llegando a la capital? Porque no fue un proceso de 10 días, sino de mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, zapatistas había en el Distrito Federal. Bueno, sí. ¿No? O sea, Contreras, Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta, Coajimalpa. En el mismo centro histórico de la ciudad había una red urbana clandestina de los zapatistas también, que hacían trabajo en la ciudad. En la prensa también había maestros, maestras. Bueno, pero para entonces el zapatismo se había extendido mucho. Operaba en Guerrero, en Morelos, en Puebla, el Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala. Veracruz, Michoacán, Hidalgo. Era un movimiento amplio, y sí concurrieron las distintas fuerzas del país a la toma de la Ciudad de México. Se menciona incluso del Nayar hasta Tehuantepec. Ese es otro proceso. Yo digo que es una situación, un movimiento como el del corazón, ¿no? Diástole y sístole. Sí. Empuja y cierra. El asunto es que en ese momento, desde el 14 hasta el 15, bueno, empezó en 1913, el Plan de Ayala se convirtió en un polo atrayente, en un polo de atracción de los revolucionarios de la República. Sinaloa. Había sinaloenses que militaron en las filas de Zapata. El general Juan M. Banderas era de Sinaloa y tenía su brigada Banderas, y hubo un levantamiento en Sinaloa con la reivindicación del Plan de Ayala. Benjamín Argumedo de Durango, zapatista en 1915. De Chihuahua, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Nayarit. Ese es un movimiento, digamos, en donde el Plan de Ayala atrae a todos estos revolucionarios. Pero lo que hizo la jefatura zapatista, Emiliano Zapata, fue algo muy interesante, porque no los concentró simplemente en el núcleo del zapatismo, el sur del país, sino que les dijo, bueno, tú eres de San Luis Potosí, pues te vas a combatir allá, a irradiar la revolución. Si uno ve todas las columnas guerrilleras que salieron a expandir la revolución en la República, podemos decir que marcan el horizonte de guerra del zapatismo, que es toda Mesoamérica, desde el Nayar hasta la península de Yucatán, a donde marchó la columna de Rafael Calimayor, se estableció en Chiapas, Tabasco, Veracruz, y ya no pudo avanzar hacia Campeche y Yucatán como era su propósito. Pero el horizonte de guerra que tenían los zapatistas era no nada más tomar la capital, tomar Puebla, que lo hicieron, etcétera, sino además irradiar la revolución en todo lo que es el territorio mesoamericano de la República Mexicana. ¿Cómo viven los habitantes de la Ciudad de México la estancia zapatista durante noviembre del 14 a agosto del 15?
Sí. O sea, cómo reacciona la población. Pero cuando dices que las mujeres se rebelan, obviamente no es en contra de los zapatistas. No, se rebelaron en contra de los acaparadores. Claro, de los comerciantes. Que las embajadas acaparaban maíz. Las embajadas no comían. La industria textil, esta que está, la fábrica de hilados y tejidos de San Antonio Abad, acaparaba maíz. Los particulares, los abarroteros, o sea, era las clases pudientes. Contra ellos se rebelaron y hubo muertos, heridos en todos esos enfrentamientos. Sí, contra ellos se rebelaron, no contra los zapatistas. Los zapatistas respaldaron la rebelión de las mujeres pobres. Vuelvo a este contexto nacional, si lo podemos llamar así. Había 4 ejércitos poderosos en ese momento, que era el ejército constitucionalista, el ejército norteamericano Unidos, en Veracruz, el ejército zapatista y el villista, o sea, el Libertador del Sur y la División del Norte. ¿Cómo estaba la lucha de fuerzas alrededor de la Ciudad de México, en diferentes regiones del país, al momento de esta estancia zapatista en la capital? Bueno, hay varias cosas ahí interesantes. La primera es la de Estados Unidos, ¿no? Es muy importante porque Estados Unidos tomó el puerto de Veracruz para presionar la retirada de Victoriano Huerta, que la había respaldado, a que se retirara porque ya no podía sostener la situación, y hacer que Huerta negociara con los carrancistas para que se transfiriera el poder de Huerta hacia Venustiano Carranza. Esa fue la operación militar del 14, que empezó en la primavera del 14 y terminó precisamente el 24 de noviembre de 1914. Allí estuvieron las tropas de Estados Unidos y lograron eso, que se transfiriera el poder de Victoriano Huerta a Venustiano Carranza. La operación fundamental de acuerdo entre estas dos fuerzas fue en las cataratas de Niágara, las conferencias de Niágara, y después, que es lo que se conoce, los tratados de Teoloyucan, ¿no? Donde Obregón recibe la Ciudad de México. Ese fue el motivo de la intervención estadounidense, y bueno, le dejaron armas y municiones en Puerto Veracruz a Carranza. Eso quisiera como subrayarlo y meternos más en este tema, porque sí para mí fue una revelación que tú has investigado mucho. ¿Desde cuándo Estados Unidos estaba ya con la intención, ya no nada más de intervenir, de invadir México? En este momento estaba mandando armamento, pero tenía ya todo un plan que lo llamaban el Plan de Guerra General de Estados Unidos contra México. Sí. Quisiera que abundaras más sobre ese tema, porque sí me alarmó, digamos. Es que es uno de los hechos más importantes de la Revolución Mexicana. La intervención militar de Estados Unidos, abierta y encubierta. El Plan de Guerra General contra México, actualización de 1911, está en los documentos del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Lo preparó la Oficina de Inteligencia Militar en aquella época. Todavía estaba Porfirio Díaz como presidente. Los zapatistas tenían 5 días de haberse levantado en Villa de Ayala cuando los estadounidenses ya tenían terminado el plan de guerra, que consistía en ocupar toda la República, especialmente con intereses territoriales sobre la península de Baja California y el istmo de Tehuantepec, con bloqueo naval en la costa del Golfo y en la costa del Pacífico, y con ocupación de las principales ciudades del país. Allí lo que queda claro es que los Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, tenía en mira enfrentar la situación de crisis del porfirismo con una intervención militar y ocupar todo el territorio, las principales zonas metalúrgicas y mineras de México, que estaban en el norte. La zona petrolera en esa época también, pero era más pequeña, Veracruz y Tamaulipas, ¿no? Era Tampico, toda esa zona era más más reducida, todo, ¿no? Hacían los descubrimientos más abajo. El asunto es que estas fuerzas militares, la de Estados Unidos y la del carrancismo, convergieron en 1915, y eso constituye un polo en contra de la revolución social militar, un polo militar muy fuerte. Estados Unidos estaba como potencia emergente, el periodo de la Primera Guerra Mundial. Y en el otro polo estaba la tendencia convergente de la División del Norte, encabezada por Pancho Villa, y el Ejército Libertador.
Cuando los villistas avanzan desde Chihuahua hacia el centro del país, los zapatistas avanzan de Chilpancingo hacia el estado de Morelos. O sea, era un movimiento convergente hacia la Ciudad de México. Allí, desafortunadamente, la División del Norte, que se fundó, digamos, a fines de septiembre, principios de octubre de 1913, a los 9 meses de su fundación, después de un trayecto espectacular en términos militares, que culminó con la toma de las Zacatecas, que destrozó la columna vertebral del ejército huertista, decidieron ya no seguir combatiendo. Se retiraron al norte. Se regresaron a Torreón, establecieron sus tropas en toda la línea, desde Zacatecas hasta Ciudad Juárez, y ya no siguieron combatiendo. Los zapatistas, cuando se enteraron de la batalla de Zacatecas, lo que hicieron fue dejar el sitio que tenían montado sobre la ciudad de Cuernavaca y avanzaron a marchas forzadas, llegando hasta Milpalta y establecer un cerco sobre la Ciudad de México, Xochimilco, Chalco, Coajimalpa, Contreras, etcétera. Y ya tuvieron que enfrentar la situación que se había creado por esta retirada de la División del Norte y falta de combate. Tanto es así que de Zacatecas y de San Luis Potosí trajeron tropas, 5,000 efectivos huertistas, para combatir a los zapatistas aquí en el Distrito Federal. Entonces se produjo una situación muy difícil, ¿no?, para los zapatistas a mediados del 14. La toma de Zacatecas fue en junio del 14. Esa convergencia anhelada por el pueblo y por hasta la actualidad entre villistas y zapatistas, allí no se produjo. Cuando más fuerza tenían, porque se había desmoronado el ejército federal, no se produjo. Después, ya cuando los zapatistas toman la Ciudad de México y llegan los villistas, se entrevista Pancho Villa y Emiliano Zapata en Xochimilco, hacen el gran desfile en las calles de la Ciudad de México, 58,000 efectivos revolucionarios. Pero eso fue todo. No se dio la unidad revolucionaria del norte y del sur. Villa se fue a tomar Guadalajara, otro Felipe Ángeles a tomar Monterrey, Zapata tomó Puebla. La ciudad de Puebla y la Ciudad de México eran las 2 ciudades más importantes de la República en ese momento. O sea, los zapatistas, en el curso de un mes, 3 semanas, del 24 de noviembre al 16 de diciembre, tomaron los zapatistas las 2 ciudades más importantes de la República, México y Puebla. Ese es otro elemento completamente olvidado. No sé, lo han oscurecido. Parece que llegaron por arte de magia y nadie habla de la toma de Puebla. Pero los documentos existen. Sí, esas son las tendencias de las 4 fuerzas militares más importantes. Convergencia entre Estados Unidos y el carrancismo, que sí cristalizó, y tendencia convergente del villismo y el zapatismo, que no cristalizó. Eso fue, en mi opinión, decisivo en el balance de fuerzas militares de la Revolución Mexicana. Se puede decir que Estados Unidos, en Estados Unidos cambia también la presidencia y no creo la tendencia republicana, demócrata, no sé si estaba ya la lucha de fuerzas entonces, pero digamos, cuando Estados Unidos apoya la imposición de Huerta, pero también Estados Unidos contribuye a quitar a Huerta. Sí, porque se dieron cuenta que ya era una amenaza que los villistas y los zapatistas estaban destrozando al huertismo. Hay un documento de uno de los comandantes militares de Estados Unidos que estaba en el puerto de Veracruz, donde le dice al Departamento de Estado, al presidente de Estados Unidos, donde le dice: los zapatistas están ya por tomar la Ciudad de México. Si lo hacen, vamos sobre ellos. A pesar de que se opongan todos, se oponga Huerta y todo eso, pero no vamos a permitir que Zapata tome la Ciudad de México. Eso es lo que dice el comandante general Frederick Funston. Él dijo, vamos sobre los zapatistas. Ese es un dato importante, que la gran preocupación que tenían los poderes imperiales de Estados Unidos por el triunfo de la Revolución Social en México.
Bien. Les recordamos a nuestros amables ciberescuchas que estamos platicando con el doctor Francisco Pineda Gómez sobre el zapatismo en la Ciudad de México en los años 1914-1915 a través de www.ina.gov.mx. Estamos transmitiendo desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Y vamos a continuar hablando sobre no sobre el zapatismo en general, sino sobre todo lo que se concentró, porque fue una concentración de acontecimientos tremenda que ha investigado el doctor Pineda sobre esta época del zapatismo. No sé si esté de más hablar del contexto mundial también. Hay una Primera Guerra Mundial, ya mencionó a Estados Unidos como elemento externo, pero que la Revolución de Octubre en Rusia, ideológicamente esto influye en el tema de nuestra conversación. Sí, todo, bueno, ideológicamente, económicamente, militarmente influye. Por ejemplo, la gran escasez que sufría la población trabajadora en la Ciudad de México y los tropas zapatistas se debía a que Carranza, estando en el puerto de Veracruz, sacaba todos los cereales, maíz, frijol, etcétera, los enviaba a Nueva York para que de Nueva York se fueran a la Primera Guerra Mundial, y a cambio Carranza recibía armas y municiones, ¿no? Esa era la gran operación económica, o sea, despojar a la gente de sus alimentos para que las tropas de Europa que estaban en la Primera Guerra Mundial tuvieran frijoles y maíz, a cambio de armas y municiones. Ese fue, y los zapatistas lo sabían, ¿eh? En los mítines estos que tuvieron con obreros y con maestros en la Ciudad de México, lo denunciaron, dijeron: Carranza está haciendo esto, nos está quitando los alimentos para que aquellos combatan en esa guerra de los poderes imperiales en Europa, ¿no? Influyó militarmente, económicamente y en términos de la salud, ¿no? Por el hambre que había, que se desencadenó, digamos, una serie de epidemias, o sea, y enfermedades por el hambre. Por el hambre en la Ciudad de México. Influyó este contexto internacional en el términos ideológicos, como tú también lo dices, pero ahí hay dos cosas importantes. Uno, en mi opinión, influyó en una corriente revolucionaria que estuvo representada por Ricardo Flores Magón, ¿no? Los anarquistas. O sea, la experiencia de la Comuna de París en Europa en el siglo XIX se manifestó de alguna manera en México, especialmente a través de los magonistas. Muchos de los magonistas, bueno, no muchos, pero una buena cantidad de magonistas se pasaron a las filas zapatistas. Antonio Díaz Sotegama venía de esa corriente anarquista y fue el representante personal de Zapata en la Convención de México. Ideológicamente se puede decir que esa influencia de la Comuna de París está presente en los debates zapatistas aquí en la Ciudad de México y en sus planteamientos sociales, por ejemplo, porque la frase la tierra es del que la trabaja, surgió en la Comuna de París. Allí un poeta compuso La Internacional, que después se hizo canción, y ahí dice: la tierra es del que la trabaja, en la versión traducida al español. En francés dice otra cosa más un poco distinta, ¿no? Pero en la versión que se conocía aquí en México al traducir al español era la tierra es del que la trabaja. Así se puede ver esos rasgos, esas influencias de lucha social. Las luchas de las mujeres por su emancipación, que no nada más es de México, es un problema de opresión sobre la mujer a nivel mundial. Estuvieron presentes en la Revolución Zapatista aquí en la Ciudad de México. La maestra zapatista Dolores Jiménez y Muro fundó aquí un centro feminista. Era maestra y fundó un centro feminista con milicias armadas de mujeres. Y los zapatistas en esos debates de la convención plantearon la emancipación de la mujer, decían, empezando por establecer el derecho al divorcio y en contra de los abusos de los hombres, ¿no? Y defensa de los niños que son producto de esos abusos. Bueno, está presente ideológicamente ese contexto mundial revolucionario. La revolución bolchevique de 1917 no tanto.
Ujú. Porque fue posterior, es el 17, estamos hablando Sí, del claro. 14 y 15, Ujú. ¿no? Pero Sí, pero como los preámbulos. Ujú. ahí hay que considerar esto. Por ejemplo, Emiliano Zapata en 1914 planteó que las tierras recuperadas y confiscadas a los monopolizadores y a los enemigos de la causa del pueblo no se podían vender. Quedaban fuera de la órbita del mercado. Eso fue en septiembre de 1914, un decreto que emitió Emiliano Zapata. Los bolcheviques, en octubre del 17, uno de los primeros decretos que hacen es el decreto sobre la tierra y plantean lo mismo. Que no se pueden vender las tierras que son de los trabajadores. Esas dos medidas, que son muy radicales, anticapitalistas, fueron planteadas por las dos revoluciones, la rusa y la mexicana, solo que en México lo planteó primero Zapata y en Rusia lo plantearon después los bolcheviques. O sea que no se trata solamente de una influencia externa en la Revolución Mexicana, sino que también hay que considerar que la Revolución Mexicana tuvo influencia y proyectó sus conocimientos, sus saberes adquiridos en el proceso hacia el exterior. Zapata mandó a Octavio Paz, Padre. Solórzano, Ujú. a que hiciera trabajo internacional, y a Genaro Amezcua, que también hiciera trabajo internacional. Se estableció Amezcua en Cuba, en La Habana, Ajá. y desde allí hizo mucho trabajo. Mandaba recortes de la revolución que se produjo al finalizar la Primera Guerra en Europa. Ujú. Las revoluciones, la bolchevique, el otro. Bueno, pues Zapata le dice, pero dígales, hágales ver a los propagandistas obreros que si no se preocupan por hacer el trabajo junto con los campesinos, los enemigos de la revolución allá en Europa van a utilizar a los campesinos en contra de los obreros. Dice, porque generalmente los propagandistas obreros no le prestan mucha atención a los campesinos. Ujú. Hágales ver eso. Porque así nos pasó a nosotros. Nosotros los campesinos nos opusieron a obreros. Allá les va a pasar al revés. A los obreros les van a oponer a los campesinos. Y así fue. Los procesos contrarrevolucionarios en Rusia empezaron con base social campesina. Oye, me has mencionado un personaje que a mí me intrigó mucho, que es Genaro Amezcua, precisamente que lo manda, es zapatista él obviamente, Sí. lo manda a Zapata a Cuba. Sí. ¿Cómo se da ese nexo? ¿Por qué a Cuba? Y Cuba, y luego de ahí tiene nexos con Rusia y con Europa y con no sé Sí, qué. sí, con América del Sur. Sí, con todos. Entonces, ¿quién es ese Genaro Amezcua? ¿O cómo se mueve? ¿O cómo sucede que lo mandan a La Habana? Sí. A ver, lo más general Sí, perdón. es que los zapatistas, precisamente por esos vínculos con el magonismo, Ujú. trabajaron internacionalmente sobre la red que estableció el magonismo y en general los anarquistas a nivel internacional. Trabajaron sobre esa red. Amezcua repartía el periódico Regeneración cuando era adolescente. Ah, mira. Venía de ahí, venía de esa vertiente y se incorporó al zapatismo muy temprano. Pero un anarquista de Cuba, Prudencio Casals Rodríguez, llegó a México antes de la revolución y se puso a hacer trabajo. Se vinculó a Flores Magón, trabajó con los Flores Magón, etc. Y después se pasó al zapatismo. En el zapatismo fue general y fue comandante de la Brigada Roja en la División Zapata del Ejército Libertador. Brigada Roja dentro Brigada del ejército zapatista. Sí. Cubano. Ujú. Cubano, además, Casals. Internacionalista. Ahí está el vínculo, en mi opinión. No nada más en general, en la red magonista, sino que uno de ellos era cubano y él, creo yo, que dio los datos para que se estableciera ese vínculo de Amezcua en Cuba. Llegaron hasta los vínculos hasta América del Sur. Ujú. En Uruguay, el periódico anarquista La Batalla, dirigido por una mujer, también reprodujo documentos zapatistas, referencias del zapatismo, alentaba a los luchadores sociales del Uruguay a apoyar a los zapatistas. Y eso dicen, toda esta información que estamos publicando se la debemos a Genaro Amezcua, que está en gira internacional y radica en Cuba. Ujú. Entonces es muy interesante esto de el trabajo internacional que llevaron a cabo los zapatistas sobre
la red que ya estaba construida por los magonistas y los anarquistas internacionales, ¿no? Mencionamos hace rato, cambiando un poco de tema, cómo los carrancistas eran armados por los estadounidenses, pero los zapatistas, ¿cómo obtenían armas? ¿Cómo conseguían armamento? ¿Lo compraban? ¿Lo conseguían? En fin, ¿hay algún dato? Principalmente quitándosela al enemigo. A los federales. A los federales y a los carrancistas después. Esa era la fuente de abastecimiento principal. Otra fuente interna es que producían. Producían sus balas, ¿no? Uh-huh. Tuvieron una fábrica de cartuchos en la ex hacienda de Tlihuayán, en Morelos, uh-huh. ¿no? También aquí tomaron, cuando estuvieron en la Ciudad de México, tomaron la fábrica de pólvora de Santa Fe, la Maestranza Nacional, que era donde se fabricaban cartuchos, o sea, también los producían. Hacían armamento propio, granadas de mano. Uh-huh. Hicieron una adaptación para lanzar con el Mauser granadas. Ese invento, que es de los japoneses, de la batalla de Puerto Arturo, tenía muy poco tiempo y los zapatistas lo utilizaron. Esas son las dos fuentes internas, al enemigo y la producción de los propios zapatistas de armamento y municiones, ¿no? Pero los zapatistas desde muy temprano, y después con Amezcua y con Octavio Paz, buscaron conseguir armas y municiones en el extranjero. Esa era una de las misiones que tenían Octavio Paz, Solórzano y Genaro Amezcua, ver la manera de conseguir pertrechos para la revolución. Hay una carta de Octavio Paz donde le informas a Genaro Amezcua lo que sucedió. Dice, ya tenía la embarcación y todo, y nos fuimos hacia México para desembarcar las armas en la barra de Tecuanapa, en Guerrero, donde Zapata nos dijo que nos iban a estar esperando para hacer un trueque de pieles por municiones. Entonces llegamos, dice, pero un enlace que yo mandé avisándole a Zapata cayó preso, lo agarraron los carrancistas y los carrancistas se enteraron del desembarco de Tecuanapa. Entonces el buque Guerrero, que estaba por la zona de Manzanillo, dice, nos vino siguiendo, nos persiguió hasta El Salvador y no se pudo hacer el desembarco de armas. Uh-huh. Hay un documento que también es interesante porque fue un intento de conseguir en Centroamérica un buque de guerra artillado con tantos fusiles, con tantos municiones y todo eso, el presupuesto, la comisión, cómo se tenía que organizar, que un capitán naval iba a llevar la conducción del barco y todo eso, y se iba a arreglar en el mercado negro. Un buque de guerra. Sí. Wow. Uh-huh. Hicieron todos esos intentos, no funcionaron, pero sí, ese es otro intento que hicieron los zapatistas. También me faltó mencionar que buscaron hacer que Pancho Villa les proporcionara algún apoyo, porque Pancho Villa sí tenía acceso al mercado norteamericano, uh-huh. pero tampoco se materializó esa fuente de obtención de municiones, principalmente municiones. Ya. Entonces, en términos generales, Villa se repliega a Guadalajara y en Guadalajara es vencido. No se repliega, fue a tomar la ciudad de Guadalajara. Fue a tomar, sí, perdón, sí. No como retirada, sino como avance, digamos. Y luego Zapata queda en Morelos. No, Zapata se queda los zapatistas, el Ejército Libertador, ajá, en la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla, etcétera, ¿no? Uh-huh. Oaxaca. Sí, o sea, más o menos el trayecto era que los zapatistas ya habían tomado México, entonces iban sobre Puebla y sobre el puerto de Veracruz, que es donde estaba la principal fuerza militar de los carrancistas. Hay documentos de los zapatistas en donde queda claro que los zapatistas estaban esperando, avanzando hacia Veracruz, a que los villistas terminaran de controlar esa parte del norte de la República y entonces conjuntamente avanzaran las fuerzas del norte y del sur en contra del carrancismo en el puerto de Veracruz. Esa más o menos era la tirada. El problema, en el caso de la división del norte, es que al plantearse esa enorme campaña, unos 1.500 kilómetros, la línea de fuego,
desde Sayula, Guadalajara, Querétaro, hasta Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras, hasta la frontera con Estados Unidos. Eso es una línea, son 3 frentes de guerra. Pues redujo la eficacia de la fuerza. Es una cuestión que dificultó mucho las operaciones villistas. Tanto es así que no solo Pancho Villa fue derrotado en Celaya. Al mismo tiempo, en la misma coyuntura, fueron derrotados los villistas en el frente occidental de Guadalajara, Sayula, etcétera, Michoacán. Fueron derrotados en Tampico y fueron derrotados en la frontera del noreste, ¿no? Toda la línea fracasó. Todo, o sea, fue una estrategia que fue derrotada para la Revolución del Norte, para los villistas, y no nada más fue Celaya y no nada más fue Pancho Villa, toda la División del Norte. ¿Cuándo desaparece la División del Norte? Eso fue en diciembre de 1915 de ese año. 15 también, ¿ves? Todo se junta. Sí. En esas mismas fechas. Yo ahí lo que considero es que no desapareció cuando la derrotaron en Celaya y en León, Guanajuato, que fueron las grandes derrotas, Tampico y todo eso, que fue mayo-junio del 15. Desapareció la División del Norte cuando Estados Unidos reconoció a Carranza como presidente, como gobierno, de facto, decían, que fue a finales del 15. Y allí la mayor parte de los generales villistas se fueron a vivir a Estados Unidos, se rindieron en Ciudad Juárez y todo eso y abandonaron a Pancho Villa. Pancho Villa se enojó. Ahora, Pancho Villa sí siguió en la guerrilla. Con las guerrillas. Siguió en la guerrilla, pero la División del Norte desapareció. Fue un proceso así, fulminante, rapidísimo. 9 meses de combate entre el 13 y el 14, junio del 14, 9 meses fulgurantes, un periodo que ya no combatieron, y cuando volvieron a combatir, los derrotaron. Y el Ejército Libertador tampoco era un ejército en bloque, un solo ejército, también era de guerrillas, también era más extendido. ¿Cómo funcionaba el Ejército Zapatista? Sí, o sea, tiene un proceso de 10 años, ¿no? Sí. O sea, de 9 años. Un proceso que va desde un levantamiento de 100 personas en Villa de Ayala, ¿no? Y se va creciendo, se va volviendo multitudinario y se va teniendo que adecuarse, que organizarse. Ya para el 15 que estamos hablando, ya era un ejército regular, con artillería, caballería, infantería, con su reglamento, cómo debían de formarse las escuadras, los batallones, las brigadas, las divisiones. Ya tenía una estructura más formal, digamos. Pero ese es un momento, el más alto del desarrollo militar zapatista. Cuando se produce la derrota, vuelven a adoptar la forma de guerrillas. Entonces, se trata de una experiencia variable a lo largo del proceso, ¿no? Cuando tienen más fuerza, tienen más municiones, armas, más generales, más estructura orgánica, y cuando tienen menos fuerza, adoptan la forma guerrillera. Sí, eso es, pero que se manifiesta en acciones en una buena parte de la República, no nada más Morelos. Esa es otra. Bien. Nos quedan ya como 10, 11 minutos de conversación. No quería dejar de tocar un tema que me llamó mucho la atención, es la parte indígena o nahua. Cuando hablas tú de la querida Madre Tierra, de Totlalticpac Nancy, de la tierra patria dentro del Plan de Ayala, ¿podrías ampliarnos esto del indigenismo, digamos, en el Plan de Ayala? No es el Plan de Ayala, es un manifiesto, en náhuatl que dirigió Emiliano Zapata a los pueblos y a los combatientes del estado de Tlaxcala. Eso es el año 1918. Es muy posterior. Sí, es el manifiesto. El asunto es que allí, en ese manifiesto, manifiesto son 2 en náhuatl, queda muy claro que en la concepción zapatista la lucha por la tierra es la lucha por México al mismo tiempo. O sea, la lucha por la tierra es la causa social, ¿no? Justicia social. Pero también es por México. Es una liberación social y una liberación nacional al mismo tiempo. Y queda integrada en náhuatl en ese sentido, en esa frase que tú dices. Dicen, esta revolución es el gran trabajo que hacemos por nuestra querida madre tierra
que se dice patria. En otro párrafo dice nuestra querida madre tierra, México. Ahí está integrado. Uh-huh. Eso en la cultura mexica tiene un alto significado, porque Tonantzin, Totlaticpananzi, mi toda patria, Tonantzin es el símbolo que se veneraba en el Tepeyac. Nuestra querida madre, la tierra, México, que después los españoles, la religión católica, adaptó a la Virgen de Guadalupe. Aprovechan. ¿No? Y que es venerada todavía por los mexicanos en el Tepeyac y todo eso, pero sigue siendo, en este sentido de los zapatistas, sigue siendo Tonantzin, el símbolo de nuestra tierra, nuestra querida madre, México, ¿no? Esa concepción está muy clara en los manifiestos en náhuatl de los zapatistas. Y es muy, muy importante que hayan hecho estos documentos en lengua propia, ¿no? Francisco Pineda, antes de terminar, quería preguntarte cómo es que te sumergiste, si se puede decir literalmente así, en tantos archivos. ¿Cómo localizaste archivos como los que mencionaste ahorita de Genovevo de la O? El Fondo Emiliano Zapata, Gildardo Magaña, Genaro Amezcua. Ajá. Sí. Esos archivos, ¿tú los encontraste? Ahí estaban, pero nadie los había abierto. No, sí. Pero, ¿cómo fue que te involucraste tanto con el tema? Te fascinó, obviamente. Sí. Sí. No, los archivos fueron catalogados por estudiantes de historia, Laura Espejel, Salvador Rueda. Ajá. Catalogaron los Fondo Emiliano Zapata, Genovevo de la O, Ricardo Pérez Montfort, catalogó Genaro Amezcua. Bueno, hay un trabajo de historiadores que estaba avanzado, ¿no? Lo que pasa es que yo no me imaginé que fuera tanta la información que se podía encontrar. Y luego vinieron las entrevistas, los testimonios orales de los zapatistas, también con Salvador Rueda, Laura Espejel, Alicia Rivera, Carlos Barreto Marc y muchos otros, ¿no? Algunos estudiantes. Hay dos Barreto, ¿verdad? Uno Barreto Marc, que es el papá, y otro Barreto Zamudio, que es el hijo. Sí. Los dos historiadores, muy buenos. Sí. Pero sin embargo tu trabajo ha sido diferente al de ellos, porque ellos están en historia oral. ¿Tu trabajo cómo lo podrías definir en cuanto al manejo de estos archivos? Bueno, la característica principal del trabajo desde un principio es que lo que yo me planteé es estudiar el zapatismo desde el punto de vista de la guerra, ¿no? Dije, bueno, si eso fue una guerra del pueblo, una guerra revolucionaria, pues hay que estudiarla como guerra, ¿no? Si hubiera sido una procesión, la estudio como procesión, pero fue una guerra, ¿no? Entonces, esa es la característica. Entonces, obliga a estudiar el conflicto, obliga a tratar de entenderlo, ¿no? ¿Por qué están atacando Tres Marías y al mismo tiempo Jojutla y todo eso? Entonces, al revisar los documentos se va armando, digamos, el rompecabezas, se va encontrando los lineamientos, y todo eso iba orientado a poner cerco a Cuernavaca y atacar la Ciudad de México, digamos, ¿no? Es un enfoque, una perspectiva compleja que obliga a trabajar con detalle la información contenida en los archivos. Creo que también si nos proponemos hacer un estudio ideológico del zapatismo, es una perspectiva compleja, un estudio de la economía del zapatismo, de los problemas de salud en el zapatismo, etcétera. Es una perspectiva, pero esta es particular, ¿no? No me planteé estudiar a Emiliano Zapata. No la figura, el personaje. El individuo, sino la guerra. ¿Y cuál es el sujeto de la guerra? El ejército libertador y los pueblos que le dieron origen a ese ejército libertador, el respaldo popular y todo eso. Entonces, es una cuestión que pues obliga a trabajar con detenimiento, con calma, sin prisas, y por eso es que me he llevado tanto tiempo en este proceso. ¿Más de 20 años? Pues sí, empecé en el 90. Bueno, el proyecto lo hice en los 80s, y los primeros avances, pero ya como proyecto fijo, firme, es de 1991 hasta ahora, y apenas voy. Apenas voy en 1915.
Bien. Bueno, ¿qué pasa? A lo mejor me estoy adelantando porque nuestro tema es 1914-15, pero ¿qué pasa con el Ejército Libertador del Sur? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuándo desaparece? Así como hablamos de la desaparición de la División del Norte, el Ejército Libertador del Sur, ¿cuándo desaparece o nunca ha desaparecido? Tal vez. Sí, mira, yo la impresión que tengo en este momento, ya que estoy entrando a ese periodo, es que fue un proceso lento de disolución, ¿no? Uh-huh. Que una de las marcas del proceso fue el asesinato de Zapata, ¿no? En el 19. En abril del 19. Uh-huh. Los jefes zapatistas que quedaron designaron a Gildardo Magaña como sustituto, como general en jefe del Ejército Libertador, pero ya no tuvo Gildardo Magaña ninguna influencia, es más, se rindió a los pocos meses y ya. Oficialmente se puede decir el año 19, por esa rendición de Gildardo Magaña, ahí termina el Ejército Libertador. Quedaron jefes zapatistas que siguieron en la lucha, Francisco Mendoza, Genovevo de la O, por acá, otros, pero ya no era lo mismo, ya no era el Ejército Libertador. Incluso Genovevo de la O, cuando se alía con Obregón, ya no reivindica el plan de Ayala, reivindica el plan de Álvaro Obregón, ¿no? Y de los sonorenses. Dice que nuestros principios revolucionarios, pero era la defensa del plan de Obregón, que era quítate tú para que me ponga yo, ¿no? Que se quitara Carranza para poder ponerse él, ¿no? Ya no es el zapatismo. Era un jefe zapatista, Genovevo de la O y su tropa, sin duda, pero ya no estaban en la perspectiva que fue la que encabezó Emiliano Zapata desde el inicio, ¿no? De la revolución. Entonces fue un proceso lento de disolución, muy duro, muy difícil. La multitud que se incorporó a la lucha y que se sostuvo durante toda esa década fue enorme, sufrieron mucho y pues es una pena que las aspiraciones de tanta gente insurrecta se hayan perdido, ¿no? Hayan perdido. ¿Eufemio Zapata era también, digamos, un general relevante allí o era simplemente el hermano? No, era uno de los generales. Pero no como para tomar el mando. Uh-huh. No, ya lo habían matado. A Eufemio lo mataron antes por los canacistas. En mi opinión, el mando que pudo haber relevado a Emiliano Zapata de haber desempeñado y que se hubiera desempeñado muy bien fue un primo de Zapata que se llamó Amador Salazar, de Yautepec. Él era un buen jefe militar y una persona muy recta y todo eso. Él era, yo creo que el que estaba destinado, pero lo mataron en el 16, murió en combate. Y ya para el 19 ya no estuvo, ¿no? Como para relevar a Emiliano Zapata. Hubo conflictos en ese entonces para ver quién quedaba en lugar de Zapata. Mucha gente no aceptó a Gildardo Magaña. Bueno. Bien, estamos ya casi terminando. Podríamos nada más como dar una especie de, no conclusión, sino como mencionar qué importancia tuvo este momento de la toma de la Ciudad de México por los zapatistas dentro de todo el proceso revolucionario. Si fue, no sé, un pico, si fue, en fin, ¿qué relevancia tiene este acontecimiento? Sí, yo creo que es el punto más alto de la Revolución del Sur, encabezada por Emiliano Zapata. Se expresa en el plano social la convergencia de los pobres del campo y los pobres de la ciudad, aquí en la capital de la República. En los debates programáticos revolucionarios, los zapatistas plantean acabar con el presidencialismo y establecer un régimen parlamentario. Plantean que la cuestión de la tierra no nada más es la superficie, sino que también el subsuelo. Y por lo tanto, un general zapatista, José Sabino Díaz, plantea a la Convención de México que se debe nacionalizar el petróleo. Por ejemplo. Plantean la emancipación de la mujer, plantean que los indígenas también tienen derechos políticos, plantean que los obreros tienen derecho a organizarse para defenderse de la explotación, con sindicatos, huelgas, boicot y sabotaje. Protección de las mujeres que la hubieran sido abusadas de la mujer, la ley de por hombres, etcétera. A los niños y las mujeres. Protección de las todo mujeres, eso, todo ese planteamiento en términos sociales plantea una política de alianzas hacia las mujeres, hacia los indígenas, hacia los campesinos, hacia los jóvenes, hacia los obreros. Plantea una política de alianzas y también enemigos, quienes eran los que estaban explotando el petróleo mexicano, las compañías inglesas y norteamericanas, etcétera. O sea,
En ese sentido es importante ese año de 1915. Por otro lado, porque en términos sociales, políticos, militares, pero también territoriales, se dio la oportunidad, por lo menos, de convergencia entre la Revolución del Norte y la Revolución del Sur, ¿no? Y en términos del radicalismo revolucionario de México, se dio también la posibilidad de una vinculación más estrecha de magonistas con zapatistas. Esos tres aspectos fueron, en mi opinión, los que nos permiten visualizar la importancia que tuvo ese triunfo zapatista en la Ciudad de México desde noviembre del 14. Quisiera, para concluir, que nos recomendaras primero tus propios libros, así que ya los mencionamos como un listado al principio. Traías el de 1915, Ejército Libertador, o sea, así se llama simplemente. 1915. Ejército Libertador, 1915, Francisco Pineda Gómez, era... Conaculta, y los anteriores eran... La Revolución del Sur, 1912-14, y la Irrupción Zapatista, 1911. ¿Tú recomendarías otros textos de otros autores para ahondar este tema sobre zapatismo en general? Bueno, está Womack, ¿verdad? Por supuesto. Es la versión estadounidense. Pues con esto nos despedimos, con esto concluimos. Muchas gracias, Francisco Pineda, por haber compartido con nosotros esta ventana chiquita pero enorme sobre zapatismo en la época, en el movimiento revolucionario. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Felicidades. Bien. Pues así, desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación, como ya dijimos, de Francisco Pineda, con el tema de el zapatismo en la Ciudad de México, 1914-1915. Les sugerimos a nuestros escuchas consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción, Eva Aníbaldo Morales. Controles técnicos, Javier Cortés. Gracias, hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.